Gálatas capítulo 2, como me he mencionado, uno de mis favoritos libros. Capítulo 1, estamos mirando a Pablo defender su posición como un apóstol, y eso es porque los judíos lo andaban atacando, diciendo es un mentiroso, él anda llegando con otro mensaje, ¿cómo es posible que la gente pueda ser salvos nomás por creer en Cristo? O sea, para ellos era como que es demasiado fácil eso, no puede ser. No, tienes que practicar la ley también. Entonces había mucha gente que estaban en su contra. Y entonces en capítulo 1 Pablo está diciendo, pues yo soy un apóstol, no por hombres, sino por Cristo Jesús. Él llegó y me proclamó esto. Y luego miramos todas las evidencias que respalda que Pablo sí fue un apóstol, no solo porque él mismo lo dijo, pero porque había varias diferentes evidencias, los milagros que andaba haciendo, que también la escritura dice que confirma que era un apóstol, que Pedro también en su carta habla de Pablo como sus cartas que son inspiradas, que son escritura, y eso también da más crédito a Pablo. Y entonces comenzamos aquí en capítulo 2, donde él estaba dando un poco más de su testimonio. Él dice, mira, ¿por qué crees que voy a cambiar esto? Porque ellos dicen, no, pues andas cambiando este mensaje para ganar favor del hombre. Porque así se escucha el evangelio, ¿verdad? O sea, mira, nomás bien, recibe el Señor y puedes ser salvo. Ay, pues muchos van a llegar, según, es lo que uno puede pensar. Entonces dicen, pues tú cambiaste esto para ganar favor con la gente. Un mensaje muy sencillo. Y luego Pablo dice, ¿tú crees que eso lo hago para ganar gente? Si en lo contrario, he sufrido, me persiguen, me quieren matar, mis mejores amigos que me conocían ya me menosprecian, me odian. ¿Y tú crees que eso es ganar favor con el hombre? Están equivocados. A lo contrario, el hombre me odia. Entonces es ilógico pensar que él anda dando este evangelio para que la gente pueda llegar a él, sino lo da porque es la verdad. Entonces vamos a seguir en versículo 6 y vamos a intentar, primeramente Dios, terminar este capítulo. Mi Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí juntos, reunidos. Queremos no solo escuchar, pero entender tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra cambia todo, Señor, y más en esos tiempos de oscuridad, en esos tiempos donde hay un desorden en este mundo, y lo único que nos puede transformar es tu palabra. Por eso pido con todo mi ser que tú seas el maestro este día. La verdad es que tú eres el pastor de esta iglesia. Ayúdenme solo a expresar tu corazón a tu pueblo. Gracias, Señor. Y también quiero tomar la oportunidad para orar por esos que a lo mejor andan sufriendo por las lluvias. Yo sé que para muchos es muy difícil y tal vez algunos no han podido llegar aquí por causa de las lluvias y el peligro. Entonces pido, Señor, que por favor cuides a tu gente, que cuides a Acapulco, a todos los que se les hace difícil, y que tú les mandes todas las provisiones que necesitan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 6, capítulo 2, libro de Gálatas. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Ok, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué dice Pablo? ¿Se recuerdan que él regresó con los apóstoles? Después de 14 años andaba ministrando solo y todo eso, y llegó, y no llegó porque dijo, híjole, tengo que confirmar para ver si el evangelio es igual. ¿Qué tal si estoy predicando algo mal? No, él supo que él sí estaba predicando el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo mismo se lo enseñó. Sino fue porque el Señor se lo reveló por un sueño. Ve con los demás para que puedan estar de acuerdo, para que haya paz, para que no haya división entre la gente, no en ustedes, pero la gente, porque es muy fácil siempre causar división. La gente siempre quiere ser
con su propio movimiento. Y tristemente es lo que sucede. Y hasta hoy en día, hasta la fecha, por eso tenemos tantas denominaciones. Algunos eran de Juan, algunos de Pedro, algunos de Apolos, de Pablo. Y no, todos somos de Cristo. Entonces aquí Él no quiere que haga división. Entonces llegó para que todos puedan hablar juntos y reconocer que están en la misma página, mismo evangelio. Y aquí lo que Él está diciendo, hablé con ellos y no me dijeron nada diferente. No dijeron, no, ¿sabes qué? Te hace falta esto en el evangelio. No, ¿sabes qué? Esto estás enseñando mal. Él dijo, no. Pero me gusta aquí que dice, hablé, a ver, ¿cómo lo dice en sus palabras? Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dice, hablé con los que tenían reputación. Y luego dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Lo que dice aquí es, yo hablé con los meros, entre comillas, los meros. A Pablo no le importó eso. Ellos eran pecadores rescatados por la gracia de Cristo Jesús. Y la razón que me gusta eso es porque así nos pone todos en el mismo nivel. No hay ninguna persona superior que el otro. Todos somos bajo la gracia de Cristo Jesús. No hay por qué exaltar al hombre o pensar que alguien tiene más valor que nosotros. Todos estamos en el mismo barco. Y estaba hablando con un hermano hoy en la mañana. Y pues nomás hablando juntos, pues unas cosas que suceden en su vida. Y le dije, y dice, pues a veces siento como que soy el único. Y dije, ¿sabes qué? Puedes ver gente que llegan y se ven como que tienen su vida en orden, todo perfecto. Dije, pero todos tienen sus problemas. No hay nadie aquí que no pasa por lo mismo. Aunque a lo mejor nos vemos diferente por apariencia, todos tenemos luchas. Entonces aquí Pablo está diciendo, pues, para mí eso no importa porque somos iguales. Y eso tiene un buen punto. Ahorita lo vamos a hablar un poco después, en referencia de Pedro como el Papa de la Iglesia Católica. Porque si es el Papa no debería hablar así de Pedro, ¿sí o no? O sea, hey, respeta, es tu jefe. Pero no es así. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actúa en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y Bernabé la diestra, el señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, después, lo que está diciendo aquí, después de esto, los meros, otra vez entre comillas, Jacobo, Cefas es Pedro y Juan, nos respaldaron, dijeron, amén, estamos de acuerdo contigo, qué bueno. Entonces reconocieron algo, reconocieron que nosotros tenemos diferentes llamados, mismo evangelio, mismo cuerpo, pero reconocemos que Pablo, el Señor te ha dado la gracia para predicar a los gentiles, a los de afuera, a los que no son judíos. Pedro ha reconocido que él tiene ministerio a los judíos, a los demás. Y no es que está limitado, no es que él no puede hablar con los gentiles, y no es que Pablo no puede hablar con los judíos, no. Pero el énfasis que el Señor les ha dado a ellos es así. Pablo con los gentiles, Pedro con los judíos. Cada quien tiene su lugar, cada quien tiene su énfasis. Y otra vez, por eso es que hay varias diferentes iglesias. No es que, bueno, algunas sí están en error y están mal, pero la mayoría del tiempo es porque uno tiene un énfasis diferente que nosotros. ¿Cómo? Déjame darte un ejemplo. Yo conocí al Señor, ya saben, en una iglesia pentecostal. Aman al Señor, son salvos. El énfasis que ellos tienen es el Espíritu Santo, o sea, el movimiento. Mucho se puede decir un poco más como en lo físico. Nosotros tenemos énfasis en la palabra del Señor.
también creemos igual que el Espíritu Santo obra, pero creemos que el Señor nos ha dado las Escrituras para poder rescatar a la gente. Ellos dicen, no, el Señor nos ha dado milagros para rescatar a la gente. Cada quien tiene su énfasis. Y aquí Pablo y Pedro, yo creo que son el perfecto ejemplo de eso. Ahora, ¿qué tal? Dicen, pero pues ¿qué tal los mormones o los testigos? Ellos tienen también otra énfasis, que no todas las religiones son buenos, pues todos te apuntan a Dios. No. Todos no son de Dios. Hay mucha contradicción entre esas religiones falsas. Pero no estoy hablando entre el cristianismo, que sí, cada uno de nosotros tenemos diferentes posiciones. Pero tristemente a veces lo que sucede es que queremos cambiar a los demás que tengan nuestro punto de vista. Queremos convertir los convertidos. No, es que ustedes lo deben de hacer así. Tal vez no son llamados a hacerlo como nosotros lo hacemos. Tienen otra manera. No podemos criticar solo y cuando contradice las Escrituras. Ahí es cuando ya tenemos que estar bien claros que no sabes que ustedes sí están en el error. Pero bueno, no quise salir mucho de esto. Yo nomás quiero expresar que Pablo tiene el llamado de los gentiles, Pedro a los judíos, ya está confirmado, ya están de acuerdo, no hay ningún problema. Pero mira, solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces dice, mira, lo único que me dijeron, o sea, no dijeron que hagas esto diferente o el evangelio, no. Nomás me animaron, me exhortaron de amar, de servir a los pobres. Pero Pablo dice, pero eso ya lo tenía en mi mente, eso ya fue parte de mi vida. Entonces aquí nomás está diciendo, ya estamos de acuerdo con eso también, y eso es importante para nosotros. Es bueno que nosotros podamos tener el evangelio, es bueno que podamos entender las Escrituras, pero si ignoramos a los pobres, si ignoramos a la comunidad, ¿qué nos sirve todo esto? ¿Qué nos sirve? El evangelio tiene que salir a todos, y tenemos que ser una iglesia que sirve a la comunidad y que busca a esos que andan sufriendo, que tienen necesidad. Y Cristo lo dijo, siempre lo vamos a tener entre nosotros. No es que vamos a arreglar el problema de la pobreza, pero lo menos vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a hacer lo que nosotros podemos hacer. Entonces pido que puedan orar, que en nuestra iglesia podemos buscar maneras en cómo apoyar a las comunidades que son más pobres y cumplir con este mandamiento. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Wow. Dice, bueno, cuando salió Pedro de su ciudad y llegó a la mía, Antioquía era la zona de Pablo. Llegó a mi territorio, lo reprendí. ¿Por qué? ¿Porque está en el territorio de Pablo? No por eso. Y ves otra vez hay conflicto porque una iglesia se mete en nuestra zona. Pues ¿qué hacen? No, él no está enojado con Pedro porque Pedro anda llegando en su comunidad, no para nada. Pero lo reprende. Bueno, entonces ¿por qué? ¿Por qué lo reprende? Y fuerte, cara a cara, delante de todos. Hasta le dice hipócrita. Wow, ¿cómo puede decir eso si Pedro es el Papa? ¿Cómo puede decir eso si Pedro es el jefe? Ahora, por favor entienden, yo no estoy aquí para insultar al Papa, ¿ok? Ese no es mi punto. Mi punto es 100% bíblico. Que las Escrituras jamás nos han enseñado que existe un Papa, una persona que está encargado de toda la iglesia. Que hay alguien que es la cabeza de la iglesia. La única persona que está mencionado de la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús.
No, y luego no hay otra persona, solo nosotros. Y luego obviamente entre la iglesia sí hay un orden, diáconos, obispos, pastores, hay un orden, pero no hay alguien que tiene todo el control de toda la iglesia. Entonces no estoy aquí para faltarle respeto al Papa, pero sí estoy aquí para proclamar que sabes que esta posición no se encuentra en la Biblia. Es lo único que estoy diciendo. Entonces no se enojen conmigo si crees eso. Aquí está en la escritura. Entonces por eso digo, bueno, si él es el jefe, ¿cómo es que vas a ir y reprender tu jefe? El mero, el ungido de Cristo. Él pudo porque él supo que Pedro era igual. Era una persona en cuerpo pecaminosa. Era una persona pecaminosa. Él que también pudo hacer errores. En la cosa con la posición del Papa es, dicen que él no puede cometer errores. Todo lo que él dice es sin error. ¿Saben eso? Y eso es la doctrina oficial de la Iglesia Romana Católica. De nuevo, no estoy aquí para atacar, nomás educar. Eso es la doctrina oficial, que cuando el Papa dice algo públicamente, cuando está sentado en su trono o lo que sea, no puede cometer ningún error. Es oficial, nomás para que lo sepan. Aquí Pedro comete muchos errores, no para hablar mal de él, nosotros también cometemos errores. Nomás para decir que obviamente él era una persona imperfecta, igual que tú y que yo. Pero bueno, la pregunta sigue igual. ¿Por qué lo reprendió? Porque ya entendemos lo que estás diciendo, pero ¿por qué todavía ser tan fuerte con él? Aquí está la respuesta en versículo 12. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, ¿sí? Y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué pasó aquí? Reprendí a Pedro, porque él sabe que los gentiles y los judíos somos salvos bajo la gracia. Pero Pedro actuaba diferente con ellos. Él comía con los gentiles, pero cuando llegaban los judíos, era como, se alejaba de ellos y se juntaba con los judíos, y luego según ya era judío. Salían los judíos y luego ya era como los gentiles. Entonces eso es ser hipócrita. Hipócrita es, la palabra literal es actor, lo que significa. Él anda actuando. Y es como si estás con unos amigos, ¿qué tal si son del mundo? Carnales, y son tus amigos y ahí estás con ellos, y luego llegan unos hermanos de la iglesia. Es como ya cambias tu tono y tu manera de hablar, ¿verdad? Ya eres una persona diferente. Y ya los tratas hasta ellos mismos diferente. Es lo que anda haciendo Pedro. Y pero él dice, eso no está bien, eso no se debe de hacer. No puedes escoger con quién vas a convivir y con quién no. Pero ¿por qué lo hizo Pedro? Lo hizo por temor de los judíos, obviamente. Pues, ¿qué van a decir ellos? Me van a pensar mal de mí. Pero ¿sabes qué? Pedro, teniendo tanto tiempo con Cristo, ¿por qué no aprendió de él? ¿A Cristo le importó lo que le dijera la gente de él? Él todavía iba. Él era el mejor ejemplo. Y por eso nosotros también, ¿sabes qué? Tú ama a todos. Ve, busca a los perdidos. No te preocupes qué van a decir los cristianos porque estás con esa persona. Mira conmigo Marcos capítulo 2. Marcos 2. Voy a comenzar en versículo 13. 13. Capítulo 2, versículo 13.
Después volvió, hablando de Cristo, a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Entonces, que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos, pecadores, estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que lo habían seguido. Aquí hay prostitutas, cobradores de impuestos, la gente que eran más odiados, y Cristo está comiendo con eso. Eso es algo muy, muy grave. Hay una cosa, hablar con los gentiles. Es como que no se debe ser, pero bueno. Es otra cosa comer con ellos. Eso es algo muy íntimo. Y la razón es porque en la mesa todos compartían todo. No es como hoy que cada quien tiene su plato y tenemos tenedor y cuchillo y tu propio vaso. No, ellos comen del mismo pan, toman del mismo vaso y agarran con sus dedos. Yo hice esto, hasta pude experimentar eso cuando estaba en la India. Fui a la India y ahí todos con las manos, hay arroz y todos así nomás. Y a mí como que era un poco difícil. Pero la verdad, si vas a comer con alguien así, con alguien ajeno que llegue y te agarre la comida así que no lo conoces, es como que, pues te lo regalo, ya no lo vas a comer, ¿verdad? Pero un familiar llega y te agarra algo, tú sigues comiendo, porque hay una relación íntima con esa persona, hay confianza. Y hasta yo era muy raro con mi esposa. Yo compartía toda mi comida con mi esposa, pero la única cosa que no era leche. No sé por qué, no, agarra tu propia leche, no puedes tomar mi leche. Ya sí podemos compartir leche, pero no sé por qué, pero bueno. Entonces, ahí en la India, así comen todos del mismo vaso, la misma con sus dedos y todo eso. Y es algo de confianza, es algo de decir, sabes que todos somos de los mismos. Y así era con los judíos, igual. Todos comían de esta manera. Entonces, él se anda metiendo los dedos con estos de los colectadores de impuestos y prostitutas y esas personas, los pecadores. Y mira lo que dicen aquí, versículo 16: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Entonces aquí vemos que él supo que había esta gente mirándolo, pero no le importó. ¿Por qué? Porque él llegó para los enfermos. Mira el versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No han venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Nosotros no estamos aquí nomás para juntarnos con los sanos. Estamos aquí para ir y buscar los enfermos, tener relaciones con los enfermos. Y por eso siempre he dicho varias veces, y lo sigo diciendo para que se nos grabe: jamás la iglesia debe de ser un club privado de santos, sino un hospital para pecadores. Versículo 14. En nuestro texto, Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sí, a judaizar? ¿Sí? A vivir como los judíos. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Entonces aquí dice Pedro, le dice a Pedro: tú que eres judío y no puedes cumplir con la ley, entonces ¿por qué exiges
que los gentiles viven de la misma manera. Dice, no entiendo eso. Si tú también entiendes que no puedes cumplirlo, que es por la gracia, entonces, ¿por qué quieres poner esta carga sobre los gentiles? Entonces aquí él más quiere darle el entendimiento que eso no va a rescatar, eso no es ilógico. Versículo 16. Sabiendo que el hombre, y aquí está el evangelio, bien claro, la doctrina de nuestra salvación. Pon atención, apúntalo en tus notas, márcalo en tu Biblia. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bien claro. ¿Qué es justificado? Cuando eres acusado de algo y vas al corte y te andan juzgando y quieren atacarte y todo eso, pero luego el abogado llega y da una buena defensa, el juez lo cree, dice, ok, estás libre, estás justificado. Todas esas acusaciones no importa, porque tú no cometiste ese pecado, ese delito. Es lo que dicen. Es decir, el juez está confiado que esta persona no hizo eso. Te puedes ir libre. Eres justificado. Pero ¿cómo podemos ser justificados si nosotros sí pecamos? Porque Cristo recibió ya el castigo de eso. Entonces tú y yo ahora vivimos justificados. El Señor dice, libre, porque Cristo es tu abogado, Él dio un buen caso por nosotros y somos libres. Amén. Y es lo que dice la Escritura, que Cristo es tu abogado y está a la diestra del Señor orando, pidiendo por nosotros todos los días. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruye las mismas vuelve a edificar, transgresor me hago. ¿Qué está pasando aquí? Aquí lo que dice, en otras palabras, es: entonces, ya que Cristo murió y se terminó la carga de ley, eso significa que Dios nos permite. Bueno, lo que está diciendo aquí, si Él ya pagó el precio y somos libres, pero todavía somos pecadores, ¿significa que Cristo es el autor del pecado? ¿Que para Él no le importa el pecado? Es decir, bueno, ya están libres, ya pueden vivir a su gusto, pueden hacer lo que les dan un gusto, es lo que quiere aclarar Pablo. Entonces, ¿significa eso? No. Entonces queda claro, porque la gente pensaba en esto: bueno, si no tienen ley, pues ¿cómo van a vivir? Van a hacer lo que les da la gana. Entonces decir eso es llegar a la conclusión que Cristo permite el pecado. Ellos están pensando, bueno, pues Cristo dice que ya soy salvo y yo no tengo la ley, entonces puedo hacer lo que me da la gana. No, eso no es lo que está diciendo las Escrituras. Eso no es lo que está diciendo que ya no estamos bajo de la ley. Más que nada, la ley no te puede salvar. Es el mismo pensamiento en Romanos 1. Ya vamos terminando aquí. Mira conmigo Romanos 1. Discúlpame, Romanos 6, versículo 1. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? Ahí estamos, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado somos, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí en el contexto,
El punto es, donde hay pecado, abunde más gracia. Qué hermoso es eso. O sea, el Señor es bueno para perdonar. Entonces dice, bueno, pues para agarrar más gracia, para obtener más gracia, hay que pecar más. Y dice, no, eso no es el punto. Cristo no es el autor del pecado. Cristo no dice que ya lo permite. No, el creyente ya vive diferente. Somos pecadores, pero ya vivimos por medio del Espíritu Santo que ya no somos esclavos al pecado. Tú antes eras un esclavo, no tenías una decisión. Tú pecabas porque era tu naturaleza y no tenías convicción. Pero ahora que somos libres, ya no somos esclavos, ahora tenemos convicción. Ahora sabemos lo que es el pecado y tenemos que ser pendientes de eso y no usar la excusa, bueno, pues ya no estoy bajo la ley. ¿Cómo puedes pensar eso? A lo contrario, lo lógico es servir a Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros, entregar tu vida para Él. Versículo 19, regresando a Gálatas. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Déjame darte una referencia de este mismo pasaje. 2 Corintios 3:4. 2 Corintios 3:4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, mira, escucha bien, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es lo que está diciendo aquí Pablo en versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto. La letra mata, el Espíritu da vida. Es la función, reconocer que nos hace falta Dios. Es lo que es la ley. Ya terminamos aquí en versículo 20-21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Varios aquí han visto unos tatuajes que yo tengo y piensan, pues, ¿qué tiene ahí? Yo tengo este versículo ahí en mi brazo. Es el versículo de mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vive Hassan, sino Cristo en mí. Y ahora la vida que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa esto? Eso es mi recuerdo, que ya no vive Hassan. Yo no estoy aquí para Hassan. Eso ya lo dejé en mi bautizo. Cuando yo me bauticé, cuando me enterré, ahí es cuando murió Hassan. Y cuando me resucité, era ya el templo de Cristo. Ya Cristo guía mi vida. Obviamente sí sigo siendo Hassan, pero ahora mi vida está entregada para Cristo. Y te pregunto hoy en este día, ¿puedes decir eso? Que ahora ya no vives tú, vive Cristo en ti. ¿O vives
para ti mismo. Vives para tus deseos, para tu visión, para lo que tú quieras. Pregúntate eso. ¿Por quién vives? ¿Por quién vives? Y nos va a dar convicción. Porque sí, lo natural es que queremos lograr nuestros deseos y pasiones y todo eso. Pero ya hemos muerto. El Señor, cuando pagó el precio, te compró, es lo que dice la Escritura. Ya te compró, eres su propiedad. Pero ¿cómo si somos su propiedad seguimos viviendo por nuestra propia vida o nuestros propios deseos? No. Entonces terminamos con esto. El Evangelio de la Gracia es muy claro, la doctrina, que tú y yo estamos aquí no porque somos súper buenos o porque cumplimos con la ley, pero porque Cristo pagó el precio y somos justificados por la fe en Él. Y lo que se debe de manifestar de eso es una vida apartada para Cristo Jesús. Vamos a orar. Mi Dios, gracias por tu palabra. Que si no fuera por las Escrituras, yo creo que la mayoría de nosotros ya hubiéramos dejado este camino. Porque nadie puede cumplir con la ley. Yo ya me hubiera rendido hace mucho tiempo. Pero doy gracias que no es por la ley. Religión no me puede salvar. El cristianismo no me puede salvar. Calvary Chapel no me puede salvar. El pastor no me puede salvar. Estoy aquí porque tú, mi Dios, me salvaste. Porque tú pagaste el precio y ahora soy libre. Mi Dios, pido por nosotros, si hay algunos aquí que estamos viviendo por nosotros mismos, ayúdanos. Ayúdanos a entregar nuestras vidas. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Damos gracias, damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.